Bienvenidos a Foros HRN-TSI. El tema de hoy: ¿cuál es la situación en materia de seguridad pública que sufre Honduras? Buen día, qué gusto que nos acompañen en una nueva edición de Foros HRN-TSI. La situación en materia de seguridad pública en Honduras, pero también en los países de la región centroamericana y a nivel continental, es justamente el tema que hoy nos ocupa en Foros HRN-TSI. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Y saludos, mi querida Jackie Redondo. ¿Cómo está, licenciado? Hoy vamos a tocar un tema toral con un panel de lujo. Hoy estamos con el director de la Policía Nacional de Honduras, el comisionado general Héctor Gustavo Sánchez. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. También desde Colombia se encuentra con nosotros el ex jefe, el exdirector de la Policía Nacional de Colombia, el general Rodolfo Palomino. Bienvenido. Muy buenos días, me alegra mucho estar con ustedes. Y ahora nos ubicamos en El Salvador. Vamos con el consultor en derechos humanos, Abraham Ábrego. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, con este panel de lujo, como bien lo decía Jackie, comenzamos Foros HRN-TSI. Comisionado General Sánchez, en principio también dándole las gracias por dispensar su tiempo, su valioso tiempo para acompañarnos en este espacio en el que vamos a abordar un tema de ingente actualidad. Bueno, el fin de semana hemos tenido también una jornada de violencia en el país. Y en este escenario, en principio, General Sánchez, ¿con qué estamos o frente a qué estamos? Y a ¿qué? 4 o 5 meses de haber asumido la dirección de la Policía Nacional, ¿con qué escenario de inseguridad y de violencia se ha encontrado? Buen día, qué gusto que nos acompañe. Buenos días, gracias nuevamente por la invitación. Buenos días a los amigos que comparten este foro el día de hoy. Pues el escenario en materia de violencia y criminalidad en Honduras es un escenario complejo. Recordemos que nosotros ocupamos un lugar privilegiado en el país, específicamente ubicado entre los dos océanos, ubicado también en la ruta del paso de la droga de Sudamérica hacia Norteamérica, y la problemática que nosotros encontramos precisamente tiene que ver con eso, el factor crimen organizado, donde aquí pues convergen el narcotráfico, la problemática de maras y pandillas, que genera toda una tipología del crimen que afecta obviamente la incidencia a nivel nacional, el crimen común, que es aquella manifestación de violencia que afecta precisamente al ciudadano de a pie, al ciudadano que utiliza el transporte público, al ciudadano que sale a diario a buscar el sustento de cada día. Y también tenemos como último factor los delitos que se cometen por cuestiones eminentemente de convivencia. Estamos hablando de un homicidio que podríamos llamar rural, y también la problemática que se da en el entorno del hogar, la violencia doméstica, la violencia de género, la violencia intrafamiliar. Ese es el panorama que nosotros encontramos en Honduras y que desgraciadamente se ha venido manifestando en la última década. Bien, vamos ahora con el general Rodolfo Palomino. General, ¿qué se debe de hacer y qué no debemos de hacer para poder luchar contra la delincuencia y contra los criminales? ¿Qué hizo Colombia cuando usted estuvo en el cargo? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer para combatir estos fenómenos es conocerlos, cómo actúan. Un proceso, una estructura criminal dedicada especialmente al narcotráfico tiene una serie de articulaciones, tiene unos eslabones. Cada uno de estos eslabones está cumpliendo, digamos, una tarea.
conociendo qué hace, quiénes son los que están auspiciando, quiénes están motivando, quiénes están patrocinando, quiénes son los que financian y quiénes son los que se están lucrando con este negocio. Esta no es una actividad que se da de manera aislada, no es que a una persona de pronto se le dio por comprar 200 gramos de coca, de bazuco, de marihuana y los quiso vender en su casa porque quizá con ello quería obtener alguna ganancia adicional. No, esto obedece a una estructura y esta estructura es la que hay que tratar de afectar, es la que hay que buscar de una manera muy articulada, porque es que aquí es donde ustedes utilizan una palabra que bien vale la pena y llama la atención. Hay que buscar como una especie de capacidad supranacional. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las distintas entidades, instituciones responsables de combatir el fenómeno estén lo suficientemente articuladas, pero esa articulación empieza desde la configuración de una herramienta de orden legal. ¿Cómo puedo perseguir a quienes estén realizando este tipo de estructuras, a quienes son los líderes de estas estructuras? Pero al mismo tiempo, ¿cuáles son las normas que me amparan realizar esa persecución? Es decir, hay normas para investigar, para rastrear comunicaciones, para rastrear capitales, para investigar de dónde están procediendo estos bienes con los que esta estructura está adquiriendo recursos, de dónde sale ese dinero y puedo perseguir ese dinero para poder demostrar que efectivamente allí hay dineros ilícitos, que hay lavado de activos y que pueda pretenderse, digamos, la despropiación de esos bienes. Si algo interesa a estas estructuras, si algo los afecta, es que le quiten sus bienes, que vayan por sus propiedades. Cuando eso se da y cuando se logra hacer una sinergia entre todas las instituciones, me refiero no solamente la institución policial en toda su estructura, me refiero también a jueces y fiscales, pero también a ese sistema carcelario, que quien va a la cárcel efectivamente allí quede imposibilitado para cometer desde allí o determinar desde allí actos delictivos. ¿Qué es lo que no se debe hacer? Lo que no se debe hacer es subestimar el fenómeno. Pensar que esto es un hecho menor, que es un hecho aislado o que es culpa de los vecinos. Hoy estamos hablando que el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas, los migrantes ilegales no son delitos que afectan a un territorio en particular, son delitos transnacionales. Y en ese mismo orden, toda la comunidad internacional tenemos mínimo una corresponsabilidad. No podemos permitir que cada Estado resuelva sus propios problemas. Yo creo que nos obliga y nos asiste a cada una de las entidades no solamente extender nuestra responsabilidad en los territorios a los que pertenecemos, sino también ofrecer una ayuda, una cooperación desde la comunidad internacional. Y finalmente, yo creo que hay que hacer, lo que no hay que hacer es permitir la impunidad. Hay que hacer un esfuerzo muy grande. Aquí nuestro presidente ha querido acuñar una frase que no es nueva, esto es de mucho tiempo atrás, que dice que el que la hace, la paga. Que no se vuelva costumbre. Nosotros en ninguna parte del mundo, y menos hablemos de nuestro territorio americano, no debe haber lugar de refugio, lugar de reposo, lugar de tranquilidad para ningún delincuente. Que en donde quiera que esté, ese delincuente se pueda sentir perseguido, que no tenga en dónde ir a esconder esos capitales mal habidos, que sienta que en cualquier parte, a donde esté actuando, así como ellos referencian sus comportamientos criminales, igualmente las autoridades tenemos la obligación de referenciar nuestras experiencias exitosas, nuestras estrategias de éxito para poderlos combatir con toda severidad. Gracias, General Palomino, en esta primera intervención. Nos acompaña también, como ya lo hemos anunciado, el director de litigio estratégico de la organización no gubernamental
Cristosal, con más de 20 años de experiencia y de defender los derechos humanos en El Salvador, también en Guatemala y ahora en Honduras. Don Abraham Ábrego es consultor en derechos humanos. Recientemente la administración Bukele en El Salvador declaró un estado de excepción frente a uno de los mayores problemas, quizás el problema más grande que tenemos en los países del Triángulo Norte, que es el fenómeno de las maras y pandillas, que gracias a Dios todavía no lo tiene Colombia. Este estado de excepción, dijo el presidente Bukele, fue una medida excepcional ante el incremento de los homicidios atribuidos a las maras y pandillas. ¿Qué efectividad tiene y ha tenido este estado de excepción decretado recientemente por la administración Bukele en El Salvador, don Abraham? Gracias, buenos días. Un saludo al director de la Policía de Honduras y al señor Palomino. Primero que todo, hay que decir que el régimen de excepción en El Salvador, según la Constitución, es un mecanismo excepcional que está configurado para enfrentar situaciones como catástrofes y calamidad pública. Nosotros no estábamos muy de acuerdo con que el alza de homicidios, que es un problema grave, y de hecho el fin de semana del 25 al 27 de marzo se dio en un solo día un número histórico de homicidios, pero es un hecho grave, pero que no configura, digamos, una razón para decretar el régimen de excepción. Pero aún así, si queremos hablar de la efectividad, hay que decir que ese fin de semana, que en total sumó 82 homicidios y el gobierno consideró decretar el régimen de excepción el 27 de marzo, ya lleva 3 prórrogas. Y si hablamos de efectividad, hay que decir que hasta la fecha, después de 3 meses de vigencia del régimen de excepción y más de 40.000 capturas, todavía las autoridades no han informado que hayan identificado a las personas responsables de los hechos de ese fin de semana. Es decir, de que estuvo detrás de toda esa alza de homicidios, que si uno lo mira en términos estadísticos, ve que fue un hecho aislado, porque incluso la semana posterior a esa alza de homicidios se redujeron, ¿verdad?, los homicidios. Incluso el mismo gobierno señalaba que en 7 días había 0 homicidios continuos, ¿verdad? Es decir que a mi juicio la medida de régimen de excepción no era la medida adecuada. El Estado tenía mecanismos suficientes como para desarrollar las investigaciones y no ha sido eficaz hasta la fecha porque no tenemos ningún resultado en cuanto a identificar los hechos en sí. Por lo contrario, consideramos que el ejercicio abusivo que se ha hecho el régimen de excepción ha ocasionado quizás más daños de los que representaba esa alza de homicidios. Entonces ya tenemos recién la 3ª prórroga. Entonces, a mi juicio, sí no ha sido efectivo en cuanto a investigar, juzgar, sancionar esa alza de homicidios. De hecho, ahora consideramos que la razón del alza de homicidios que se dio en esas fechas ya hace rato se superó, ¿verdad? Ya no ha habido el mismo nivel de homicidios desde marzo. Es decir, se ha mantenido con un promedio de 3, 4 homicidios diarios y en algunos casos de 0 homicidios. Es decir, que consideramos que el régimen de excepción ahorita no tiene razón de ser porque el Estado tiene las herramientas legales para desarrollar el trabajo de investigación, de juzgamiento y de combate a la criminalidad. Vamos ahora con el comisionado general, director de la Policía Nacional. Hemos visto en los últimos días cómo el crimen, cómo los índices de violencia han incrementado en nuestro país, a tal punto que en la zona sur ya han declarado alerta roja. ¿Cuáles han sido los detonantes para que podamos observar cómo se han disparado los índices de violencia en el país? Bueno,
En realidad, Honduras tiene esta problemática de violencia y criminalidad en los últimos años. Mire, un dato alarmante es que en los últimos 12 años en nuestro país se han cometido alrededor de 65,000 homicidios. Esas son cifras de guerra y hay que decirlo y hay que aceptarlo. Y no es en los últimos meses. De hecho, en este año, a excepción de enero, que esta administración no estaba presente, el índice de homicidio va bajando. Hoy, a junio, tenemos ya 3 puntos menos en tasa. Y estaríamos hablando de un 12% de homicidios menos que el año pasado. Tenemos una proyección de 6 puntos en cuanto a la tasa de homicidios al final de año. El 2021 terminamos con 42 en el índice de homicidios en tasa, posiblemente estaremos terminando nosotros en 36, pero aquí hay que aceptar que no son números que nos llenan a nosotros de satisfacción. En realidad son números muy fuertes. La problemática de violencia y criminalidad en el país es multicausal. Son diferentes factores que están presentes para que se genere estos altísimos números en cuanto a homicidios. Y generalmente los países se miden por esa tasa, la tasa de homicidio, pero la problemática no solo es esa. También tenemos otro tipo de manifestaciones criminales que se dan en la problemática de violencia y criminalidad. ¿Pero por qué se dan? Bueno, para esto es muy importante hacer un análisis etiológico. Cuando hablamos de la etiología, estamos hablando de todos los factores en torno a la problemática de violencia y criminalidad. ¿Por qué se dan? ¿Cuándo se dan? ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Qué grupos están involucrados? ¿Qué sectores de la sociedad se benefician de esta problemática? Entonces hablamos de factores multicausales, por lo tanto la respuesta también debe ser multicausal. Estamos conscientes y todos sabemos de la presencia del narcotráfico en nuestro país y en la zona, porque es un problema regional más allá que nacional. Estamos conscientes y sabemos de la presencia de las maras y pandillas en el Triángulo Norte Centroamericano. Y es un problema que desgraciadamente ya lleva más de 3 décadas en el sector, que nos generan muchísima violencia y muchísima problemática de convivencia. Y mucho también es percepción de inseguridad. Pero otro también de los factores que afectan a toda esta problemática de la violencia es el tratamiento que el Estado le da al mismo. Hay un altísimo porcentaje de impunidad en torno a la problemática de violencia y criminalidad. Esto tiene que ver por la debilidad de las instituciones. A veces no hay el suficiente interés para enfrentar y tratar la problemática de violencia y criminalidad. Este sinnúmero de factores, obviamente, al final, pues, se manifiestan en los índices que como país tenemos. Por lo tanto, hay que trabajar definitivamente como Estado, como país, como sociedad, para tratar la problemática de violencia y criminalidad, que no es una problemática policial, es una problemática social y ese es el abordaje que se tiene que hacer. General, usted dice que los índices de homicidio, el índice de homicidio ha disminuido, pero ¿se ha disparado el índice de violencia en Honduras? No, no se ha disparado. Desgraciadamente, lo que decía, tenemos mucho problema de violencia y criminalidad en el país, enquistado, más de 10 años con esa problemática. Desgraciadamente, uno de los factores que más afecta al país es el homicidio. Lo que yo le estaba diciendo, en los últimos 12 años estamos cerca ya de llegar a los 65,000 homicidios. Esas son cifras escandalosas. Nosotros estamos asumiendo como institución o enfrente a la institución hace casi ya 5 meses hemos implementado algunas estrategias nuevas. Recuerden que, y esto cuando yo lo comento a mis amigos de otros países, ellos lo toman casi en broma cuando comentamos de que a la Policía Nacional se le devolvió las facultades de policía. Se nos están devolviendo unidades propias de investigación criminal, unidades propias de seguridad ciudadana que nosotros no teníamos. Por lo tanto, este es un proceso lento, pero poco a poco vamos a ir consolidando la situación de la problemática de violencia y criminalidad. General Palomino, desde la experiencia colombiana, ¿qué
qué tipo de detonante representa o supone el narcotráfico en los indicadores de violencia, de criminalidad en países como los nuestros? Bueno, permítame decirle en una sola palabra, quizá, toda la implicación que conlleva la presencia del narcotráfico en determinado sector, zona o jurisdicción. Es el demonio que impulsa y es el fuego que incendia todo lo concerniente con la violencia y la implicación, valga la redundancia, en la criminalidad. ¿Por qué? El narcotráfico en cualquiera de sus dimensiones, no solamente el narcotráfico transnacional, sino aquel que tiene que ver con el consumo local, que algunos llaman microtráfico, otros llaman narcomenudeo, pero es el tráfico en menores cantidades, en dosis pequeñas, pero que sumadas tienen una gran implicación. Este es, sin duda, el demonio que más impulsa a la comisión de actos violentos y, desde luego, asociados a la criminalidad. ¿Pero qué crea esto? Crea unas manifestaciones de poder criminal. Estas manifestaciones de poder criminal no solamente están encaminadas a procurar consolidar unos territorios, sino también busca cada vez conquistar otros nuevos, porque el apetito del narcotraficante, el apetito del delincuente, no se sacia con lo que está haciendo en el momento. Es un apetito voraz, es un apetito que va creciendo, es un apetito que va queriendo extenderse. Si nosotros miramos el comportamiento del narcotráfico a nivel mundial, en este momento están buscando lograr abrir nuevos mercados, no solamente consolidar aquellos que ya tienen, sino llegar a otros nuevos. Pero además de eso, surge lo que se llama la criminalidad y la incorporación de rentas criminales. No solamente el narcotráfico, detrás de ello vienen unas rentas asociadas a la extorsión. Hay un fenómeno que ya se está dando en algunos países, infortunadamente también podemos decir que referenciado inicialmente en su comportamiento en Colombia, controlado aquí, pero ya están haciendo en otras partes, que es aquello que llamamos los préstamos gota a gota, que es un poco de dar dinero prestado, pero a partir de ese préstamo vienen unos comportamientos, llamémoslo así, casi que extorsivos a las personas a las que instrumentalizan, esclavizan para estar permanentemente, digamos, exigiéndole dinero a ellos. Es un comportamiento que bien vale la pena. Incluso los países que hoy no lo tengan, conozcan ese fenómeno. ¿Cómo es que funciona? Para que cuando aparezcan los primeros síntomas, igualmente aparezcan aquellos mecanismos para poderlo contrarrestar. Surgen desde luego unos clanes, unos carteles, unos grupos que buscan territorializar y extender ese dominio territorial a otras zonas, pero también, repito, hay unos comportamientos delictivos asociados como la minería ilegal aquí en Colombia. Sé que en algunos otros países, especialmente la extracción de oro, que tenemos unas franjas muy ricas en oro, pero que también están siendo susceptibles de ser afectadas con un grave impacto al medio ambiente. La extorsión, aparece la trata de personas, pero también aquí hay que tener en cuenta que el enriquecimiento ilícito y el lavado de activos aparecen muy presentes en estos comportamientos criminales, pero algo que es, digamos, supremamente impactante y que no podemos dejarlo de lado porque además es como silencioso, pero es un cáncer perverso que afecta a toda la sociedad. Es que con el narcotráfico va surgiendo una cultura de la ilegalidad, una cultura en donde desafortunadamente los sueños juveniles no están enmarcados en ser mañana un profesional o una profesional, de ser una persona que va a producir, que va a formar una familia, sino que a estos jóvenes de pronto les están inoculando unas expectativas distintas y esas expectativas están enmarcadas en lograr un enriquecimiento ilícito, unas teóricas condiciones de comodidad y de realización personal que van dañando una sociedad. Entonces, deja de ser una gran expectativa el poder ser
y surge como gran expectativa el poder tener, porque aquellas personas que fungen como integrantes de cierto nivel de estas estructuras criminales empiezan a tener unas aparentes condiciones digamos, óptimas o deseables en lo económico que deslumbran a unos y otros. Entonces, este es quizá el mayor inconveniente. Uno de los grandes retos, incluso para nuestro país, es recuperar la ética pública que el narcotráfico desvanece. El demonio de los demonios, el detonante del narcotráfico. Terrible. Y hablando de la decisión que tomó el presidente de El Salvador, el estado de excepción, que logramos observar que ha duplicado el número de personas dentro de las cárceles, viendo en un país como El Salvador, que era el segundo país del continente con la mayor tasa carcelaria. ¿Qué opinan las organizaciones de los derechos humanos sobre esto al señor Abraham Ábrego? Sí, debemos decir que el problema del sistema penitenciario en El Salvador ha sido un problema endémico. El Salvador ya desde los años 80, 90 tenía un problema de reos sin condena bastante alto, incluso en América Latina. Pero hay que decir que algunas medidas que se hicieron alrededor de 2018, 2019, habían logrado reducir el hacinamiento al 136%, perdón. Y observábamos que hasta marzo de este año había en el sistema carcelario 39.538 reos. Sin embargo, las medidas de régimen de excepción y las detenciones que se hicieron, que por lo menos a la fecha, los últimos datos, según el gobierno, indicaban 43.000 personas detenidas. Eso implicaría que el hacinamiento ha pasado a más del 250%, es decir, que tendríamos más de 80.000 reos en el sistema penitenciario. Esto es muy grave en términos de hacinamiento, en términos también de el riesgo potencial a motines. Se han presentado incluso en este periodo de régimen de excepción más de 50 muertes de personas que han sido detenidas en el régimen, y muchos de ellos han muerto en las cárceles por vapuleos. Pero también observamos que realmente podríamos hablar de que estos centros penitenciarios que ya eran deficientes y tenían problemas de hacinamiento, problemas de no reinserción y rehabilitación de la población carcelaria, por los testimonios que hemos recibido de las personas que han salido de las cárceles y que hablan de torturas, de racionamientos de comida, prácticamente se han convertido algunos de ellos en una especie de campo de concentración. Los testimonios son realmente fuertes en términos de lo que está pasando adentro de los centros penales, y esto es sumamente preocupante porque realmente creemos que no es una situación que pueda sostenerse en el tiempo, dada la necesidad de que el sistema carcelario no solo sea depositar a personas en la cárcel, sino que tiene un objetivo más bien rehabilitador y de reinserción en la sociedad. Tenemos que hacer nuestra primera pausa comercial, pero seguimos aquí en directo con el general titular de la Policía Nacional de Honduras, Gustavo Sánchez, con el general en condición de retiro, exdirector de la Policía Nacional de Colombia, Rodolfo Palomino, y con el consultor en derechos humanos de El Salvador, Abraham Ábrego. Seguimos en Foros HRN TSI. Dejábamos una inquietud pendiente con el director de la Policía Nacional, el comisionado general Sánchez, respecto a lo que conversábamos con el general Palomino. ¿Qué tipo de detonante es
el narcotráfico y dentro de todas sus figuras, ¿serían peores los indicadores que hoy estamos enfrentando en el país si no se hubiese encarado el narcotráfico de la manera en que se está haciendo en el territorio nacional, comisionado general Sánchez? Bueno, la problemática del narcotráfico es una problemática muy compleja. Es una problemática que afecta mucho a la región. Es una problemática que está presente en muchos países del mundo. Utiliza, podríamos decir, la debilidad institucional en los estados para fortalecerse, para estar presente, para generar más y mejores dividendos en todo el proceso de compra-venta. Para analizar la problemática de narcotráfico hay que hacer un ejercicio de prognosis criminal. ¿Qué es la prognosis criminal? Bueno, es ver en la materia la problemática en el reciente pasado. Ver también la problemática del narcotráfico en el presente. Y así, pues, uno plantearse los escenarios futuros que se pueden dar. En nuestro país, específicamente, todavía creo que no tenemos el mapa general de cuánto nos está afectando el narcotráfico, específicamente qué tan penetradas están las instituciones del Estado, sobre todo por los últimos casos que se han estado dando. Recordemos que nosotros desde hace algunos años tenemos un tratado o un convenio de extradición con Estados Unidos y generalmente cuando estos convenios se dan entre dos países es precisamente cuando uno de los países con su institucionalidad del Estado no ha enfrentado como es debido ese problema. En este caso específico, el caso del narcotráfico. Este problema del narcotráfico afecta los diferentes niveles de violencia y criminalidad o los diferentes estamentos de la sociedad en cuanto a violencia y criminalidad. Uno tiene que ver con el trasiego de la misma, otro tiene que ver con los dividendos que produce este fenómeno, específicamente las grandes cantidades de dinero que se mueven en cuanto a su compra y venta, las grandes cantidades de droga que se quedan también en el país y finalmente esto hace que cambie la categoría de un país, en el caso específico de Honduras, que pasó del consumo de droga también a la venta a gran escala, al convertirse a veces en un centro de acopio por la cercanía a Sudamérica y la cercanía también a Norteamérica, volviéndose un alto obligado y un paso obligado en el trasiego de las sustancias alucinógenas hacia el mercado más grande en el mundo. ¿Podría ser, es la pregunta que hacen ustedes, más complejo este problema? Pues yo creo que podría decirse que sí, lo estamos enfrentando de diferente manera. Lo estamos enfrentando, digamos, con mayor determinación, con mejores estrategias, con una decisión y voluntad política que se puede ver y se puede percibir, pero hay mucho por hacer todavía. Creo que lo que va a suceder en los próximos meses en unas cortes de Nueva York nos va a dar una radiografía más cercana a la realidad de lo que está sucediendo en la zona y lo que está sucediendo específicamente en Honduras. General Palomino, ¿cómo hizo Colombia? ¿Cómo se combate a el narcotráfico que, quieras o no, es un detonante para la violencia y la criminalidad de los países? Bueno, yo creo que aquí reitero una vez más sobre la necesidad que haya una voluntad política de Estado. No es solamente las instituciones armadas, no solamente son sus fuerzas armadas las que tienen que perseguir a través de su policía criminal, policía de investigación criminal, sino también jueces. Las mismas leyes, las normas tienen que estar perfectamente, digamos, orientadas en su concepción para perseguir y para, de una manera contundente, lograr resultados
que se correspondan con las expectativas. Ahora, mencionaba nuestro director de la Policía de Honduras la figura de la extradición. Hay que mirarla como, no solamente como subsidiaria de la inefectividad de un Estado para combatir el narcotráfico, sino como un complemento a esos esfuerzos. Porque resulta que los narcotraficantes son delincuentes especializados, son delincuentes que saben y han hecho carrera para burlar a las autoridades y a las instituciones. Entonces, puede que en un estado, incluso de donde son originarios, ahí no estén generando ninguna afectación, pero sí, desde allí pueden estar haciendo una afectación hacia otros países, lavado de activos, por ejemplo, el tráfico hacia el exterior, su participación, de tal suerte que países como aquellos, como los centroamericanos, que están como en esa línea del trasiego, igualmente tienen necesariamente que conductar su normatividad para que esa facilitación o esa participación en ese trasiego también se configure como delito. Ahora, no puede abordarse un problema tan complejo desde un esfuerzo aislado. Eso tiene que ser unos esfuerzos perfectamente, articulados, un esfuerzo integral, repito, un esfuerzo de Estado que lleve precisamente a poder afectar cada uno de estos eslabones. Ellos tienen perfectamente, a veces incluso compartimentadas, las responsabilidades de las actuaciones, de tal suerte que si en un momento determinado las autoridades identifican uno de estos eslabones, procure que los demás queden incólumes. Entonces, de ahí la necesidad que exista una verdadera articulación. Y desde luego, esta articulación no solamente en el país, aquí es en donde para pretender lograr un verdadero éxito se requiere la ayuda internacional, no solamente en las investigaciones, no solamente en la impartición, digamos, de justicia, sino también en esa cooperación. No puede considerarse unas instituciones policiales o judiciales, por fuertes que sean, suficientes para combatir por sí mismas todo este fenómeno que, desde luego, ya lo hemos dicho, tiene unos alcances transnacionales. Aquí hay que referenciar igualmente, nosotros acabamos de ser escenario en Colombia del asesinato de un fiscal precisamente que en el cono sur venía afectando el narcotráfico. Llega a pasar su luna de miel y desafortunadamente allí es objeto de un, digámoslo, cinematográfico atentado. Por fortuna, en menos de 20 días, la Policía de Colombia, con la capacidad investigativa, logró dar con los autores materiales de ese homicidio. Yo creo que esto es una muestra clara de la efectividad que logran las instituciones cuando se unen, cuando hay cooperación y cuando hay decisión para combatirlo. Yo creo que termina siendo igualmente, para poder combatir este flagelo, este fenómeno, tener la capacidad de afectarlos en su integralidad, no solamente capturar a aquellos que cometen los homicidios, sino especialmente aquellos que están financiando, a veces desde cómodas habitaciones, desde cómodos lugares, todo este fenómeno del narcotráfico. Sí. Tanto el comisionado general Sánchez como el general Palomino han reparado en sus últimas intervenciones en el tema de los marcos legales, en el tema de los procesos judiciales, sobre el proceso judicial que cada país tiene para combatir la inseguridad pública, para combatir la violencia. Dentro de esto, bueno, el fenómeno del narcotráfico, que es insoslayable. En El Salvador, y como organización no gubernamental que ha puesto suma atención en el tema de los derechos humanos, de la violencia, ¿qué falencias, don Abraham, evidencia el marco legal salvadoreño? Bueno, de hecho, uno de los cuestionamientos que se le ha hecho al estado de excepción, al que ha recurrido el gobierno de Nayib Bukele, tiene que ver con las inquietudes o temores de que este estado de excepción se utilice como una excusa
para que no se lleven a cabo procesos judiciales. En este sentido, ¿qué falencias tiene este marco legal salvadoreño en la lucha o en la contribución en la lucha contra la delincuencia y la criminalidad? Gracias. Perdón. Sí, yo creo que en términos generales diría que en el caso de El Salvador hay un marco legal bastante abundante en cuanto a al combate a la criminalidad que se ha ido actualizando. Tenemos la legislación penal, procesal penal, que da las herramientas para el combate a la criminalidad y también legislación específica como la ley de crimen organizado, la ley contra el narcotráfico, contra la trata de personas, que establecen, digamos, mecanismos y herramientas para investigar. Yo creo que en el caso de El Salvador, y probablemente lo vimos en caso de otros países, tiene que ver cómo se aplica y se respetan y no hay conflicto entre la investigación y la persecución del crimen con las reglas de derechos humanos. Es decir, que la persecución del crimen y los procesos deben desarrollarse bajo garantías que son universales y están en tratados internacionales que se deben respetar. Sin embargo, ahí vemos un problema en la práctica. Por ejemplo, acá en El Salvador, actualmente, dada la cantidad elevada de procesos, de detenciones masivas, hemos observado sí un retroceso bastante fuerte en cómo se están aplicando los juicios, ¿verdad? Se trata de juicios casi sumarios, masivos. Estamos hablando de audiencias de al menos 100 personas hasta 500. Es decir, ha habido juicios, audiencias de 500 personas en un mismo proceso y en donde no hay obviamente ninguna oportunidad de ejercer la defensa. Y estamos hablando no de estructuras necesariamente, ¿verdad? Diferente es que uno tenga la estructura criminal y la está procesando en un solo juicio, pero estamos hablando de detenciones de diferentes partes del país, de albañiles, de trabajadores, de una llama de casa, que son procesadas sin mayor evidencia de su vinculación con pandillas, llevadas a un proceso, a una audiencia donde se decide si van a continuar en libertad o van a ser detenidas mientras dura la investigación por un periodo de 6 meses. Y en esas audiencias que son masivas, casi automáticamente los jueces están decretando detenciones provisionales. Es decir, creemos nosotros que fuera que pueda haber algunas mejoras puntuales en alguna legislación, el Estado tiene las herramientas para combatir la criminalidad, pero con el régimen de excepción estamos viendo de que hay un abuso en el ejercicio de esta persecución y digamos que se están procesando a personas que no tienen mayor vinculación y en procesos donde las personas no tienen las mínimas garantías de que sea un proceso independiente y objetivo. Entonces creo que ese es el principal problema que estamos observando hoy en la aplicación del régimen de excepción. Hablando de aplicación de ley, hablando de penas, el general Gustavo Sánchez, en Honduras se debe poner fuerte, se debe encrudecer, se debe pues cambiar tal vez algo del Código Penal para castigar más fuerte a las personas que están en el crimen organizado, las personas que están pues ocasionando violencia en el país y más que eso, general, que la impunidad deje de ser del 90% en los homicidios. Sí, bueno, yo no creo que aumentando penas, yo no creo que aumentando precisamente el tiempo de castigo de cierto tipo de delitos y sus hechores en las cárceles sea la solución. Creo que esto pasa más por la efectividad que por la ampliación de las penas. Usted menciona muy bien el altísimo porcentaje de impunidad que existe en el país, que lo podemos encontrar como resultado de diferentes estudios que algunas organizaciones han realizado en los últimos años. Pasa más por fortalecer las instituciones, pasa más por la aplicación de la ley
la aplicación de la justicia en la problemática de violencia y criminalidad. El aumentar el castigo y las penas para algún tipo de delito, creo que eso tiene más que ver con la mediatización y con intentar mejorar la percepción sobre alguna problemática que existe en determinado momento, en el caso específico de violencia y criminalidad. Lo que sí creo que debe hacerse, y es hasta donde estamos apuntando, el fortalecimiento de las instituciones, la aplicación efectiva de la ley, el mejoramiento de las condiciones de los funcionarios públicos encargados de hacer cumplir también la ley. Todo esto, pues, va a generar un mejor ambiente, va a mejorar que se crea más en las instituciones, un problema que es muy serio también en Honduras, la falta de legitimidad de las instituciones operadoras de justicia. Por lo tanto, creo que por ahí es donde debemos de apuntar como país. Interesante esto. ¿Qué opina usted de General Palomino? No es lo que aquí también hemos denominado las políticas de mano dura que van a resolver o a disminuir los indicadores o las tasas de violencia, de homicidios. No es a través del endurecimiento de las penas que vamos a enfrentar este fenómeno. ¿Qué opinión tiene usted sobre esto? Yo creo que no solamente es el fortalecimiento o el endurecimiento de las penas. Lo que realmente es efectivo es que las penas, así sean relativamente reducidas, se puedan imponer, se puedan cumplir o se logren hacer cumplir. De nada nos sirve tener una pena muy fuerte si hay impunidad, si no hay el mecanismo para hacerlas cumplir, para hacerlas aplicar. Lo importante es llevar el mensaje de que quien comete un delito, quien está cometiendo un crimen y particularmente un crimen asociado a narcotráfico, así sea, trata de personas, la instrumentalización de estas personas como pasantes de droga, el expendio para consumo, el homicidio, lesiones personales, la extorsión, que esas penas o esos delitos que están asociados igualmente tengan una efectiva sanción y puedan esas penas ser debidamente impuestas y pagadas. Qué bueno. Perfecto. Sí, vamos ahora a consultarle al señor Abraham Ábrego, viendo que la Fundación Cristo Sal está operando en El Salvador, pero también opera en Honduras. ¿Cuáles son las violaciones a los derechos humanos que han encontrado ustedes en el poco tiempo de estar en nuestro país? Sí, hay que decir que en el caso de Cristosal, en el caso de Honduras y en el caso de tanto Guatemala y El Salvador, estamos también trabajando con víctimas de desplazamiento forzado, que es un fenómeno también importante porque implica que la criminalidad, sobre todo en pandillas, en el caso de El Salvador y Honduras, en el caso de Guatemala es más por crimen organizado y otros factores, genera un impacto en la población. Entonces, hemos encontrado ese fenómeno de desplazamiento forzado que implica que víctimas tienen que salir de su hogar debido a la delincuencia, y es un problema que digamos que hay que atender. También hemos estado documentando en los 3 países, sobre todo vulneraciones contra la población LGTBIQ, que como sabemos no hay una legislación adecuada, inclusiva para esta población. Hay mucha discriminación y crímenes de odio, y hemos encontrado en los 3 países factores de crímenes de odio y impunidad en estos países. Y un tercer grupo de aspectos de derechos humanos que estamos documentando son el tema del abuso de poder, ¿verdad? Violaciones de derechos humanos por agentes de autoridad. Esto ha sido más palpable en el caso de El Salvador con las últimas medidas de la gestión de Bukele, pero también de alguna manera en Guatemala y en Honduras hemos documentado algunos casos de
abuso de autoridad y poder. Sobre todo nos preocupa que en los tres países, y no creo que solo en los países, sino que en América Latina muchas veces se utilizan excesivamente estos poderes de emergencia como régimen de excepciones, estados de sitio, y hemos observado a veces que se abusa de estas medidas que le dan poderes adicionales a los estados y que en ocasiones esto genera abusos contra la población. También hemos documentado ese tipo de violaciones. Qué bueno. Vamos de inmediato a una pausa. Ya vamos a regresar con Foros HRNTSI. ¿Cuál es la situación en materia de seguridad pública que sufre Honduras? Ya volvemos. Seguimos en Foros HRNTSI. Comisionado General Sánchez, ¿cuál es su visión sobre la policía comunitaria? ¿Por qué siente usted que hay cierto o mucho recelo o dudas sobre la operatividad de una policía comunitaria? Quisiéramos vincular esto con lo que finalizábamos en el corte anterior respecto a lo que siempre ha perseguido, digamos, entre comillas, a las policías en todos los países. El tema del uso de la violencia o de la violencia excesiva, que para muchos expertos se combate con una policía más cercana, interactuando con la comunidad. Pero bueno, esto será y seguirá siendo un debate, digamos que eterno, ¿verdad? ¿Qué es lo que contempla la figura de una policía comunitaria? ¿Cómo se ha concebido esto ahora bajo un nuevo mando en el país, comisionado general? Bueno, en el plan de gobierno de la actual administración tiene a bien resaltar y potenciar la policía comunitaria. Las policías del mundo todas son comunitarias per se. Es inconcebible definir una policía que no se relaciona con la comunidad. Nosotros somos un cuerpo armado de naturaleza puramente civil. En ese sentido, pues, la historia reciente nos muestra que la Policía Nacional de Honduras hizo sus pininos, dio sus primeros pasos en la segunda mitad de la década de los 90 en cuanto al comunitarismo. Lo que pasa es que hubo algunas situaciones de orden eminentemente político que en la última década hacía más complejo, hacía más complicado que la policía podía desarrollar esa estrategia. Todavía en la retina de los hondureños y las hondureñas está precisamente el recuerdo del golpe de Estado del 2009. Todavía en la retina de la hondureñidad está la problemática del proceso electoral del 2017. Recordemos que la Policía Nacional de Honduras ha pasado por 8 procesos de depuración en los últimos 20 años. Esto hace que todo sea, digamos, muy complejo. La relación del binomio policía-comunidad es una relación que siempre debe estar ahí. Una de las sorpresas que nosotros nos encontramos, recordemos que estuve fuera del país 4 años, regresamos al país precisamente a inicios de este año a tomar las riendas de la institución. Una de las sorpresas es que nuestra dirección de policía comunitaria estaba cerrada. Entonces, ante esos intereses políticos creados, es muy difícil poder implementar el modelo nacional de servicio de policía comunitaria que está en nuestra doctrina como manual o como estrategia única de actuación y atención a la sociedad. Mencionábamos inicialmente que como política en materia de seguridad ciudadana en esta administración y en nuestra presidenta, doña Iris Xiomara Castro Sarmiento, se tiene a bien el fortalecimiento, creación de la policía comunitaria. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno,
con la implementación de esos modelos nacionales de servicio de policía comunitario. También con la implementación de las mesas de seguridad ciudadana. ¿Qué son estas mesas de seguridad ciudadana? Es la estrategia estrella que estaremos implementando para acercarnos a la comunidad. Nosotros, cuando hablábamos anteriormente de esos procesos de depuración, y hablamos en la intervención anterior de la falta de credibilidad de algunas de nuestras instituciones, el caso por excelencia es el caso de la Policía Nacional. La falta de legitimidad, la falta de confianza de la sociedad hacia nosotros, la falta de fe en las actuaciones que nosotros podamos realizar, tiene que ver con ese divorcio histórico que hubo como estrategia política de la Policía Nacional hacia esa comunidad. Entonces, con esta estrategia de las mesas de seguridad ciudadana, nosotros estamos acercándonos a la ciudadanía de donde nunca nos tuvimos que haber alejado. De hecho, quiero comentarles que en estos 5 meses que estamos al frente, con las actuaciones que estamos realizando, con los ejercicios de auditoría social y de transparencia y la rendición de cuentas que realizamos con nuestras presentaciones, con las presentaciones que realizan todas nuestras direcciones nacionales ante la sociedad de nuestras actuaciones, poco a poco estamos midiendo y nos estamos dando cuenta que vamos recobrando esos espacios que nosotros hemos perdido. Otra de las estrategias que nosotros vamos a implementar en este modelo nacional de servicio de policía comunitaria y en esta estrategia de policía comunitaria es la creación de la policía escolar, pero no una policía escolar que funcione como gendarmes, como simples guardianes o vigilantes del perímetro de donde se encuentra un centro escolar. No. La policía escolar va a tener y tiene como filosofía que los policías se convierten en agentes de cambio. Los policías orientadores, los policías educadores, capacitadores en aspectos como la prevención del ingreso a las maras y pandillas, la prevención del ingreso a las barras del fútbol, la prevención en el uso de algún tipo de drogas o sustancias psicotrópicas. Igualmente, el fortalecimiento y la relación que debe haber con los padres de familia en la escuela para padres, y también la relación que tiene que darse con el tercer componente en este proceso educativo que se da dentro del espacio escolar, que son los maestros o los profesores. Entonces, esa es la estrategia que nosotros queremos implementar. Obviamente, como decíamos al inicio, en este momento, después de todo ese proceso de violencia que se ha desarrollado en nuestro país, violencia desde el Estado, violencia institucional, hace que en la percepción de la sociedad exista ciertos recelos y cierta incredulidad en estas actuaciones. Alguien me preguntaba, ¿cómo volver a creer y confiar en la Policía Nacional? Yo les digo que más allá que de dar un lindo discurso, esa credibilidad y esa confianza se va a recuperar a través de nuestras actuaciones. Para el general Palomino, en reiteradas ocasiones ha dicho que no es posible pues montar una estrategia frontal y que sea efectiva y eficiente si no hay articulación supranacional. ¿Cree usted que esta iniciativa de policía comunitaria podría ser una buena estrategia? Bueno, hay unas preguntas que a veces se resisten a formular. ¿Cuál es el riesgo que pueden tener aquellas entidades o aquellas instituciones encargadas de enfrentar de manera directa el narcotráfico? Y ese es el riesgo mayor, es el riesgo de ser tocados, de ser penetrados, de ser sensibilizados o siendo objeto de corrupción por parte de estos grupos. Yo creo que el éxito en esta confrontación parte de la necesidad de poder seleccionar muy bien a estos funcionarios, creando, por qué no decirlo, estos grupos élite para confrontar a estas estructuras criminales. Estas estructuras, como muchas de crimen organizado, se especializan en poder llegar a afectar ética, moralmente, a los grupos encargados de contenerlas, de combatirlas. Se ha sabido
que buena parte de las acciones de estos grupos están encaminadas inicialmente a buscar corromper a quienes los tienen que combatir. Y de esa forma ya tienen, digámoslo, un terreno ganado. Ahora, para poder llegar a tener éxito en esta confrontación es necesario, y yo en esto lo quiero reafirmar por las experiencias que vivimos y que seguimos viviendo en nuestro país, se requiere tener un perfilamiento minucioso, detallado de las personas que van a integrar estos grupos. Nosotros, desde cuando se logró combatir con éxito el cartel de Cali, el cartel de Medellín, fue con gente joven, con gente blindada por el mismo Estado, por las instituciones, ¿por qué no? Para hacerlas incorruptibles. Unos jueces, unos fiscales muy bien perfilados, con unos mecanismos de protección, debo reiterar, de blindaje, para que las acechanzas, las pretensiones de estos grupos ilegales les puedan llegar a ellos. Unos funcionarios estimulados, unos funcionarios convencidos, con su familia debidamente asegurada, para que cualquier intento de llegar a penetrarlos pueda ser perfectamente rechazada. Ahora, nosotros confiamos mucho en la capacidad y la importancia que significa la figura de la extradición, porque esto hace que los delincuentes sepan y entiendan que puede haber otro país que los esté requiriendo, que si están cometiendo un delito de afectación transnacional, pueden haber otras instancias con una mayor tecnología, con una capacidad de seguimiento, con una capacidad investigativa superior que los puede estar requiriendo y que ese requerimiento es real. Ahora, nosotros no podemos desconocer que cuando existen herramientas efectivas para contrarrestar a estos delincuentes, se genera un temor entre ellos. Hay que desestimular social, legal y policialmente cualquier seducción que hacia los mismos jóvenes se pueda estar dando. La mejor forma de contener esa pretensión o esa posibilidad de seducción o de incorporación de jóvenes a estos grupos es... Perfecto. Yo quiero preguntarle al señor Abrego en El Salvador, retomando un tanto el tema que abordábamos con el comisionado general Sánchez, si hay acaso un escenario o si hay acaso escenarios en los que las policías de nuestros países actúen sin ser objeto de señalamientos y de denuncias de los organismos de derechos humanos. Gracias. Yo creo que siempre ha sido la idea de algunos proyectos o modelos en las policías de generar un modelo que genere acercamiento a la comunidad y tenga un perfil civil y sea respetuoso de derechos humanos. En la práctica ha sido difícil lograr eso, pero lo que hay que tomar en cuenta es que algunos de esos modelos, por ejemplo, la Policía Nacional Civil en El Salvador, nacen los acuerdos de paz y donde se logra un poco separar lo que es seguridad pública de seguridad nacional, y hay una filosofía detrás de la Policía Nacional Civil. Pues ese modelo lamentablemente en la implementación tuvo deficiencias y no se logró solventar, y luego la Policía Nacional Civil fue de las principales instituciones denunciadas de violaciones de derechos humanos. Después se intentaron otros modelos como policías comunitarias que también creo yo que fueron positivos, pero que tuvieron falencias. Y yo creo que el problema principal para no lograr es que no ha habido un seguimiento, una continuidad de muchas de estas políticas y modelos, y luego han sido, digamos, de alguna manera influenciadas por el contexto de presión que muchas veces se hace por generar resultados a corto plazo. Sin embargo, yo creo que no se puede hablar de que todos los policías son ni corruptos ni violadores de derechos humanos. Yo creo que hay buenos policías, y
Lo que creo que no ha funcionado en nuestros países muchas veces es que existen mecanismos de control interno que precisamente lo que deben hacer es generar mecanismos de control cuando hay violaciones por parte de los agentes policiales y mecanismos para sacar a cuadros que violan derechos humanos de la policía. Estos mecanismos no siempre han funcionado. eh, entonces creo que fortalecer los mecanismos de control interno, el tema del ingreso de nuevos policías con herramientas en materia de derechos humanos, creo que es importante, pero se requiere también un compromiso de las altas autoridades, como decía el comisionado Sánchez. Yo estoy de acuerdo con eso, de que para cambiar la confianza de la población en la policía, lo que se requiere es acciones en el territorio y no tanto el discurso, ¿verdad? Sino que cuando va a ver la gente diferente a las policías, es cuando los territorios note ese cambio en la forma que actúan y al no hacerlo es cuando se genera la falta de confianza. Entonces, para lograr policías con esos modelos, se requiere, digamos, estas acciones que hagan cambiar la opinión o la percepción que tiene la gente de las policías. Así es. Gracias, señor Ábrego. Nuestra última pausa y seguimos ya en la recta final aquí de Foros HRN-TSI. Bueno, al cierre, en el caso específico de Honduras, el escenario de inseguridad es complejo, porque nuestro país está ubicado en la ruta del trasiego de drogas. Aquí convergen el narcotráfico, las acciones de maras y pandillas y el crimen organizado. También inciden los homicidios rurales y la violencia. El titular de la policía hondureña, Gustavo Sánchez, reveló que en 12 años el país ha acumulado 65,000 homicidios de acuerdo con los datos estadísticos oficiales. Este índice se ha reducido en un 12% este año y se proyecta que al término de 2022 se alcance una tasa de 36 homicidios. Rodolfo Palomino, exdirector de la Policía Nacional de Colombia, señaló que lo primero que hay que hacer es conocer los fenómenos de inseguridad. ¿Quiénes son los que financian estos hechos y de identificar a los que se benefician del negocio? Hay que buscar una capacidad supranacional que garantice una acción articulada. Si algo afecta a las estructuras criminales es que se les corte el financiamiento. A juicio de Palomino, no podemos permitir la impunidad. No debe haber lugar de refugio para ningún delincuente. De su parte, Abraham Ábrego, consultor en derechos humanos en El Salvador, cuestionó el régimen de excepción que está vigente en la vecina nación, porque, según afirmó, ha causado más daños. A la fecha se cuentan más de 40,000 miembros de asociaciones ilícitas detenidos. Sin embargo, el gobierno del presidente Nayib Bukele todavía no explica las razones del alza en la criminalidad. En este círculo surgen otras manifestaciones que toman fuerza, como la extorsión, la actividad minera ilegal y la trata de personas. Han alertado nuestros panelistas en Foros HRN-TSI. En la batalla contra las redes criminales, las leyes y las normas deben ser de aplicación efectiva antes que recrudecerlas. Lo concluyente es que los esfuerzos dirigidos a enfrentar las redes de malhechores no deben ser aislados. Tampoco hay que olvidar que los policías, los jueces y fiscales tienen que estar blindados contra todo tipo de intento de infiltración de la criminalidad. General Gustavo Sánchez, ¿en cuánto tiempo vamos a ver
los resultados de la estrategia que en materia de seguridad se han trazado con la llegada de este nuevo gobierno? Bueno, lo que hemos estado hablando en este programa es que esta problemática de violencia y criminalidad en Honduras se enquistó y recrudeció en los últimos 10 años. La problemática de maras y pandillas está enquistada en Centroamérica y en el Triángulo Norte los últimos 30 años y se estuvo tomando medidas cortoplacistas y transcurrieron precisamente esas 3 décadas. Por lo tanto, este problema largo, este problema complejo, debe ser abordado de la misma forma y va a tardar un tiempo en alcanzar los niveles que nosotros aspiramos, anhelamos y que la sociedad hondureña desea. Pero en este corto plazo, en estos 5 meses, nosotros hemos avanzado de manera significativa en la problemática de violencia y criminalidad. Obviamente falta muchísimo para hacer, pero hemos avanzado mucho. Lo que mencionábamos antes, un 12% de homicidios menos que en este momento, a mediados del año 2022, precisamente a finales del mes de junio, ya tenemos una tasa de menos 3 en nuestro índice de homicidio, proyectándolo a menos 6 puntos a final del año, por un lado. Por otro lado, se ha erradicado más de 500,000 de plantas de coca en el país. Hemos decomisado ya más de 3 toneladas de cocaína también en este corto tiempo. Igualmente, en materia de extradición, 2022 se convirtió en el año que más capturas se realizaron. Ya llevamos 8 capturas realizadas este año, cuando en los años anteriores no se acercaba a ese número. Por lo tanto, creemos que hemos avanzado muchísimo en esta materia. Falta mucho por hacer, falta que nuestras acciones legitimen nuestra actuación y por lo tanto creemos que vamos en la ruta correcta, creemos que vamos avanzando bien, pero obviamente sabemos que falta mucho recorrido. Sus conclusiones, general Rodolfo Palomino, ¿y qué le recomienda usted a las autoridades de Honduras? Bueno, básicamente 4 cosas. Primero, que cada quien entienda que tiene una gran responsabilidad, que es una responsabilidad histórica, pero al mismo tiempo una gran oportunidad para hacer el mejor aporte frente al fenómeno que más afecta a Honduras. A la gran preocupación, esto está en nuestras manos y esta es una oportunidad que vamos a aprovechar. Segundo, es necesario convocar la voluntad de todos los sectores que tienen una responsabilidad en contener el fenómeno, en contener este tipo de delito. Rápidamente hay que revisar la normatividad existente para, si es necesario, proporcionar las herramientas que le permitan ser cada vez más efectivos. Es importante, valioso, crear unos grupos élite, unos equipos necesarios con la suficiencia en capacidad logística, capacidad administrativa, capacidad económica, capacidad tecnológica, que permita ser efectivos. Muy importante poder lograr una referenciación con aquellos países, aquellas instituciones en donde, teniendo el mismo fenómeno o parecido, similar, han logrado unos resultados dignos de ser referenciados. Eso es supremamente importante. Los delincuentes lo hacen para delinquir, cómo no las instituciones para combatir ese delito. Y finalmente, es importante lograr ese compromiso de Estado y, fundamental, ir, como lo ha hecho nuestro director, contándole a la comunidad cuáles son los avances, cuáles son los logros. Hay unas victorias tempranas. Esas victorias es importante que la comunidad las conozca, las socialice y se dé cuenta que hay un Estado fuerte, decidido y capaz de ganarle esta lucha a la delincuencia. Y finalmente, es fundamental definir unos objetivos de alto valor. Esos objetivos de alto valor hacia los cuales se avanza como instituciones, como países, y contarle cómo vamos avanzando. Él lo ha dicho, de pronto siempre hay unos pasos muy buenos en la dirección correcta. Todavía falta, pero lo importante es que ya tenemos una ruta definida, un marco de acción, de actuación sobre el cual se está trabajando, y la comunidad tiene que sumarse colectivamente y de manera decidida en busca del fortalecimiento
de esos logros y en busca de alcanzar esos propósitos. Sí, gracias, general Rodolfo Palomino, exdirector de la Policía Nacional de Colombia. Desde la cercanísima distancia, don Abraham Ábrego, ¿qué habría que apuntalarle a este modelo de seguridad ciudadana, de seguridad pública que está implementando Honduras, que ha implementado Honduras? Sí, yo creo que aparte de toda la labor de investigación, de inteligencia propiamente del fenómeno del narcotráfico, creo que lo importante que yo recomendaría es lo que ya decía el comisionado Sánchez, esa estrategia de cercanía con la comunidad, eh, volver a ganar la confianza de la población a través de la acción y una acción de seguridad ciudadana que no solo sea represiva, sino que sea resuelva problemas. Y otra recomendación es fortalecer los mecanismos de control internos para fortalecer la calidad de los procesos en las policías, cero tolerante con casos de violaciones de derechos humanos y de corrupción, porque eso ayuda de alguna manera a depurar los elementos policiales y a generar mecanismos de participación ciudadana en el sentido de que la misma ciudadanía puede retroalimentar muy positivamente la labor de la policía y en dónde habría que mejorar. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Así llegamos al final de Foros HRN-TSI. Muchas gracias al comisionado general Héctor Gustavo Sánchez, director de la Policía Nacional de Honduras. Gracias también al general Rodolfo Palomino, exdirector de la Policía Nacional de Colombia. Y gracias también a Abraham Ábrego, director de litigio estratégico de la organización Cristo Sol. Sal. Gracias a todos, a nuestros oyentes y televidentes que nos privilegian con su audiencia, con su fiel audiencia, a todo este equipo de producción liderado por Alejandra Andino. Gracias por estar con nosotros en Foros HRN-TSI.